Hola, ¿cómo va? Bueno, me vuelvo a presentar, soy Emanuel Amoruso y con Dimitri formamos parte del taller de música antigua virtual que hemos creado. Bueno, esto es nuestro segundo encuentro, esperamos que gusten, que sea nutritivo, digamos, en términos de conocimiento, que todo lo que contamos pueda servir para conocer todo un mundo que es bastante desconocido. Bueno, como el sábado pasado les comenté de la chirimía, bueno, ahora quiero mostrárselas y contarle muy resumidamente de qué se trata. En principio es un instrumento que hay muchos estudios sobre sus orígenes. Eh, bueno, en principio se entiende que viene del Oriente, en una de todas las misiones románicas allá hace 2000 años atrás, pero también hay registros de que existía en Latinoamérica en paralelo. Así que, bueno, son todas investigaciones que realizan los musicólogos y musicólogas, información a la que nosotros vamos a acceder. Pero en principio me parece importante contar que es un instrumento que va sufriendo un montón de transformaciones. Esta chirimía que yo tengo acá es una chirimía que tiene más que ver con el mundo medieval y renacentista, más que tardío. Así que primero se las voy a mostrar, le voy a contar un poco el mecanismo. Aquí la tenemos entera. En principio suena gracias a el sistema de doble caña. Se los voy a mostrar. Esto aquí son dos cañas que están montadas una arriba de la otra, como las que conocemos del oboe y del fagot moderno. Están atadas con un hilo porque está formado el tubo incluso con la caña. Bueno, lo que hace esto es, al estar juntitas y con una forma bombé, uno puede generar sonido a partir de la vibración, a partir del soplido. Pero esto no es todo, necesitamos el instrumento. Luego de la caña viene el tudel, que es lo que hace de nexo entre el instrumento y la caña, y lo montamos así. Luego, la estructura de la chirimía es cónica. Esto es muy avanzado para la época, porque no existían instrumentos con el interior cónico. Quiere decir que es más chiquitito y se va ensanchando hacia abajo, hasta llegar a una forma de campana. Esto siempre era el motivo de esto es para que pueda proyectar el sonido. Son instrumentos que se tocaban mucho afuera, tanto en plazas como en procesiones. Entonces, bueno, ¿qué más decirles? El instrumento es todo de madera. Como verán, no tiene ninguna llave. Es como lo dije en el video anterior. Tenemos solo para poner con los dedos. Los agujeros para tapar con los dedos. Entonces, a medida que como la música empieza como a transformarse, a complejizarse, eh, empiezan a aparecer llaves para que la complejidad compositiva pueda realizarse. Digamos, yo con este instrumento tengo limitaciones a la hora de tocar una obra barroca. Barroca hablamos del 1700, 1600, 1700 y ni que hablar más adelante. Pero es uno de los poquitos instrumentos que se sigue manteniendo. En España se siguen construyendo chirimías con llaves incluso, pero son posterior al siglo XIX. Entonces, y muchas veces se le llama gralla, o chirimía o gralla. Así que, bueno, nada, no seguir extendiéndome. Es un instrumento que es muy hermoso. Lo que tiene también la doble caña es que uno puede generar pianitos, que quiere decir tocar más suave o tocar mucho más fuerte. Esto es una diferencia con, por ejemplo, las flautas dulces, que carecían un poco de tanta dinámica en volumen y mucho más importante en esa dinámica no perder la afinación. Es decir, si yo soplo más fuerte la nota no sube y si soplo más bajito la nota no baja. Se puede sostener en el tiempo y el espacio, en la afinación también. Así que, bueno, les voy a mostrar un poco, como dije antes, una chirimía medieval y renacentista.
Así que les voy a tocar un fragmento de una canción renacentista de medieval, perdón, que se llama Laude Novela, y como para apreciar un poco la sonoridad de esa época. Bien, esta obra se llama Laude Novela, es una lauda, es para danzar, así que como verán tiene como esa energía que impulsa y no es una canción más eclesiástica que tiene que ver más con la apreciación de lo celestial y de entrar en trance desde ese lugar. Pero les voy a tocar una obra que tiene que ver con lo sacro, con lo eclesiástico, se llama Maria Matren, que claramente habla de la Virgen María, y vamos a notar que tiene otro efecto, ¿no? El sonido. Bien, se dieron cuenta que es otro el ambiente que genera. Es mucho más lenta y hay otros recursos en la elección de las notas. También es importante destacar que en los finales siempre se toca con un... ¿Cómo explicarlo? Se llaman cadencias, ¿no? Uno cuando empieza, cuando toca una cadencia se llama auténtica, donde el séptimo grado es sensible, y en esta música se llama modal. Entonces, en vez de terminar, que es como, es mucho más chiquito el intervalo, termina mucho más grande. Suena muchísimo más antiguo esa sonoridad. Así que eso le vamos a llamar cadencia modal. Eh, bueno, en el Renacimiento también tenemos este instrumento y lo tenemos también con formas en danzas, como va a explicar Dimi también más adelante en el video. Eh, Él va a hablar sobre el pasamexo moderno, pero yo les voy a hablar solo de una danza que se llama pastime, que es en el siglo XV, en tiempos de Enrique VIII. Eh, y lo que hace que es una melodía muy festiva y uno le puede hacer variaciones. En principio les voy a mostrar la melodía como es. Y sigue un pedacito más. Ahora se los voy a mostrar con unas pequeñas variaciones.
Bien, se dieron cuenta que la misma melodía la podemos empezar a deformar y meterle otras notitas. Esto va a pasar mucho en el Renacimiento con las obras. Como se repetían, eran de corta duración y se repetían mucho tiempo, entonces uno iba variando. Y cuanto más uno aprende a hacer variaciones, puede estar infinitamente, puede estar todo el día tocando y también mostrando el nivel virtuosístico. Ahora yo hice una variación que respeta completamente la melodía. Uno va como escuchando todo el tiempo la primera melodía que había tocado, pero también podemos hacer variaciones que vayan rompiendo con toda la estructura de la melodía. Entonces uno puede basarse en la armonía y generar una melodía nueva que bueno, hay muchos compositores que hacían esto. Van Eyck es uno de ellos. Y bueno, pero en el próximo capítulo, en el próximo video, le vamos a mostrar cómo hacer las variaciones o cómo sonaban y cuáles son todas las diferencias que podemos establecer con las variaciones. Así que bueno, los dejo con Dimi, les mando un abrazote y nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Muchísimas gracias a todo el Centro Cultural Virtual y pueden contactarnos al número que figura abajo. Así que les mandamos un abrazo. Chao. Segunda clase del taller de música antigua que damos con Emanuel Amoruso en el Centro Cultural Virtual María Remedios del Valle. Vamos a hacer pequeños tips cada clase de entre 5 o 6 minutos, tratando de explicar cómo meternos en el mundo de la música antigua y específicamente en el mundo del Renacimiento y de los instrumentos de viento del Renacimiento. Vamos a trabajar 4 familias que vamos a explicar clase a clase, que dimos un pequeño pantallazo la semana pasada, y vamos a trabajar sobre ciertas danzas del Renacimiento. Cada clase nos concentraremos en una danza para ver su estructura. ¿A qué me refiero con danza? Por ejemplo, como una chacarera, hay miles de chacareras, pero hay una estructura, una norma que hace que sean chacareras, y uno sabe cuando está escuchando la chacarera. Lo mismo va a pasar con las danzas. Cada clase veremos una danza en específico con su estructura. Ya habrán visto con Emanuel los orígenes de la chirimía, y ahora vamos a trabajar sobre una danza que se llama Pazzamezzo moderno, que es una danza que está en tonalidad mayor, que respeta el ritmo de pavana, que es blum, 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 y que tiene los siguientes acordes: primer grado, cuarto, quinto, primero. Típico de la música occidental, primero, cuarto, quinto. Va a ir variando un poco el orden y esa secuencia va a durar 8 compases y es así. Este pazzamezzo moderno va a derivar también en una canción que se llama Buffons, que tiene unas hermosas variaciones hechas por Van Eyck, un compositor ciego holandés muy interesante. Tiene unas variaciones muy virtuosas que vamos a tocar solo la primera variación para que se den cuenta cómo sobre esta estructura uno puede ir jugando infinitamente sobre una misma estructura y hasta podríamos improvisar horas, por ejemplo. La primera variación de Buffons de Van Eyck es así. Bueno, espero que les haya gustado esta segunda clase del taller de música antigua en el Centro Cultural Virtual María Remedios del Valle. Vamos a ir pasando pequeños tips para que empiecen a meterse poco a poco en este mundo que parece lejano, pero que es mucho más cercano a lo que imaginamos y tiene mucho más que ver con nuestras danzas típicas, con nuestro folclore. Bueno, desde ya muchísimas gracias. Si quieren comunicarse, ahí tienen todas las redes de donde estamos. Con Emanuel Amoruso estamos en un grupo, dentro de los varios grupos que estamos, que específicamente nos dedicamos a esta música con instrumentos de viento.
que se llama Fuga Vivace di Nocciole y que recomiendo que nos siguen tanto en Facebook, Instagram o YouTube. Muchísimas gracias.